En este vídeo te voy a explicar tres cosas. Primero, por qué, más allá de invertir en ciertos proyectos a largo plazo, deberías olvidarte del DCA en criptomonedas durante los próximos años. Segundo, en qué punto del ciclo nos encontramos y por qué es tan importante que te adaptes a ello. Tercero, según el contexto de mercado actual, cuál lleva siendo desde hace meses y seguirá siéndolo durante el próximo año y medio la forma más rentable de ganar dinero con criptomonedas. Bueno, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, ya que en esa parte te explicaré una sorpresa que no había llevado a cabo hasta ahora y que vamos a poner en marcha durante los próximos días, o en su defecto, que veas los timeframes en la barra de reproducción y te fijes el punto donde pone 100 plazas. Entonces, dicho esto, al final la inversión y el trading, ¿qué es? ¿Qué es invertir? ¿Qué es hacer trading? Vamos a filosofar en términos generales. La inversión y el trading son patrones. Simplemente patrones. Tú operas patrones. Todo el rato estás operando patrones. Los operas a largo plazo, los operas a corto plazo, los operas basándote en datos fundamentales, los operas basándote en datos técnicos. Da igual lo que estés haciendo, estás operando constantemente patrones. Hay patrones mucho más evidentes. Por ejemplo, tenemos el patrón del doble techo. Pues esto es un patrón muy evidente, o más aún el del hombro cabeza hombro. Esto es un tipo de patrón. Hay otros patrones que se basan en la acción del precio, en impulsos, pullbacks, continuaciones, buscar imbalances, buscar vacíos de liquidez, buscar movimientos de continuación, movimientos de reversión, etcétera, etcétera. Hay otros patrones que se basan en los ciclos de Bitcoin. Hablaremos de esto en un rato, pero como bien sabrás, Bitcoin tiene diferentes ciclos. No Bitcoin como tal, sino Bitcoin entendiendo el concepto del mercado de criptomonedas en términos generales. No siempre el dinero está en Bitcoin. Hay veces que ese dinero rota y va hacia otros activos. Pues esto es invertir u operar en función de ciclos, en función de patrones. Pero es que también hay ciclos basados en la economía. Hay patrones que se basan en operar e invertir teniendo en cuenta los ciclos de la economía. Pues una fase de expansión, una fase de contracción, una fase de recesión y así sucesivamente. La economía vive constantemente este tipo de ciclos. Pero es que también hay otro tipo de patrones que nos pueden ayudar a invertir, a operar o a llevar a cabo cualquier tipo de actividad especulativa, porque tanto el trading como la inversión son especulativas. ¿Por qué? Pues hombre, porque si tú vas a buscar la definición de especulación, se trata de actuar en base a un resultado incierto. Y aunque tú inviertas a largo plazo según una filosofía X, no tienes la certeza o certidumbre de que eso que tú estás valorando va a ser así, con lo cual es especulación. Como digo, hay otro tipo de patrones. Hay gente que pues lo que hace es utilizar un gráfico llamado el arco iris de Bitcoin y se pone a operar con el arco iris. Tiene la parte superior, la parte inferior y pues tiene diferentes colores, ¿no? El azul, tiene el naranja, tiene el verde, tiene el rojo y el precio de Bitcoin va por medio y en base a cómo está el precio de Bitcoin, más arriba o más abajo, pues compra o vende. Pues esto también es un patrón. Te parecerá más o menos tangible, pero sigue siendo un patrón. También hay otro patrón y es el de invertir en narrativas. ¿Qué es invertir en narrativas? Pues ahora mismo tenemos en cuenta la narrativa de Solana, tenemos en cuenta la narrativa gaming, tenemos en cuenta la narrativa de inteligencia artificial. Esto es otro patrón. Estás invirtiendo en este tipo de narrativas, pero no deja de ser un patrón. Que salgan altcoins que van a replicar altcoins que ya se están comportando bien, esto es un patrón. Que salgan altcoins que van a meterse dentro de ciertas blockchains, como por ejemplo la de Solana, que están performando bien, esto es otro patrón. Comprar una empresa cuando detectas algo positivo en su flujo de caja porque sabes que el mercado a largo plazo la va a valorar mejor, esto, querido amigo, también es otro patrón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que son patrones distintos, pero siguen siendo patrones que nos van a permitir ganar dinero en el mercado de una forma o de otra. Ahora bien, y aquí es donde se pone el tema interesante, no todos los patrones funcionan igual de bien siempre. Hay fases de mercado que implican, pues, que hay unos patrones que funcionan mejor y que implican que hay otros patrones que, por regla de tres, funcionan peor. Esto es así, ¿no? Y lo vas a entender con el siguiente ejemplo. Tú imagínate que eres Jaimito. Tenemos aquí a Jaimito, o no eres tú, da igual. Jaimito es un amigo tuyo y tiene un patrón. ¿Cuál es el patrón de Jaimito? Primero, tiene 10.000 dólares, ¿vale? Cada uno puede ponerlo con su ejemplo. Tiene 10.000 dólares, Jaimito, en su
capital en su cuenta de trading, en su cuenta de broker, en su exchange, lo que sea, me da igual. Y el patrón de Jaimito es comprar o hacer DCA a partir de que Bitcoin ha caído un 70%. En el momento en el que Bitcoin está en un mercado bajista y ya ha caído un 70%, Jaimito empieza a hacer DCA. Por cierto, si nos venimos al gráfico, Jaimito hubiera estado comprando durante noviembre, diciembre del año 2021, enero, febrero, marzo, abril, mayo del año 2022. No, Jaimito hubiera empezado a comprar Bitcoin más o menos por aquí, sobre junio del año 2022. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos esa caída del 70%. Entonces, Jaimito hubiera empezado a comprar en 20.000, en 19.000, en 18.500, en 17.700, en 16.400, 16.000. Todo esto de aquí hubieran sido compras potenciales para Jaimito. ¿Por qué? Porque es el momento exacto en el que Bitcoin, este recuadro que tengo aquí marcado, cae o empieza a caer un 70%. Este es el patrón de Jaimito. ¿Cuál es el tema con esto? El tema es que Jaimito no sabe que está operando un patrón. Y cuando Jaimito ya ha operado su patrón, porque el precio de Bitcoin ya ha caído un 70%, vamos a mantenerle las Ks, pero Bitcoin, pues vamos a dibujarlo, estaba en el bull run, hizo una especie de doble techo y aquí pues inició todo el mercado bajista, ¿no? Entonces llegó una especie de cuña y el precio se levantó y volvió para arriba. Esto es lo que ha hecho Bitcoin. Pero claro, Jaimito hemos comentado que según su patrón, compra cuando el precio llega a estos niveles, porque es la zona a partir de la cual Bitcoin ya ha caído un 70%. Y en el momento en el que Bitcoin sale de ese nivel, y no solo eso, sino que cambia la tendencia, técnicamente hablando, Jaimito ya ha operado su patrón, ya ha ganado gran parte del dinero que tenía que ganar. Ahora Jaimito no debería hacer nada más que esperar, porque no tiene sentido que ahora esté comprando, ¿no? Si su patrón es invertir a partir del 70% y Bitcoin ya no solo no está cayendo, sino que está en mercado alcista, ¿qué sentido tiene para que Jaimito siga haciendo DCA? Si su patrón ya ha dado sus frutos y ya está generando ganancias. ¿Cuál es el problema de la gente? Que no sabe cuál es su patrón. Ese es el principal problema de la gente. Y Jaimito está muy contento con sus beneficios, está muy contento, pero la realidad es que no sabe cuál era su patrón. Y lo que ocurre es que Jaimito sigue comprando y el precio de Bitcoin sigue subiendo y él sigue comprando. ¿Pero por qué compra Jaimito? Pues porque como ha visto que ha estado ganando dinero hasta ahora y que le ha ido bien, pero no sabe que le ha ido bien porque está operando un patrón más que bueno, Jaimito sigue comprando sin saber que esa ventaja o ese patrón ya no existe. Y este es el principal problema de todas las personas, que no saben qué están operando. En este caso es un patrón de DCA a partir del 70% de caída. Y replican o hacen ese patrón indistintivamente de lo que está ocurriendo con el mercado, con lo cual en ciertas fases de mercado les va muy bien. Y luego, cuando ese patrón desaparece, porque no todos los patrones ocurren para siempre, lo hemos comentado anteriormente, siguen haciendo lo mismo, porque han visto o están disfrutando de las ganancias previas. El tema es, ¿lo que estás disfrutando ahora es fruto de lo que hiciste ayer o antes de ayer, o el otro? No. ¿El cuerpo que tienes ahora es fruto de lo que comiste ayer o antes de ayer, o de haber ido al gimnasio ayer o antes de ayer? La respuesta es no. Con la inversión es lo mismo. Con este tipo de patrones, como el DCA, ahora hablaremos luego de más patrones, no estás ganando dinero hoy por lo que hiciste ayer o antes de ayer ni la semana pasada, sino por lo que hiciste hace 3 meses o 4 o 5 meses. Con lo cual, lo que hagas hoy no te afectará a hoy. Te afectará dentro de 3, 4, 5 o 6 meses. Y mucha gente es como Jaimito, ya que gana dinero en ciertas fases de mercado porque lo ve en YouTube, porque se lo dice un amigo o por casualidad, pero como no ha sido capaz de identificar el patrón con el cual está ganando dinero, no sabe cuándo es el momento de parar y llevar a cabo otro patrón y cuándo es el momento de seguir o apretar con ese patrón. Pero claro, ¿cuál es el patrón actual? ¿En qué punto de mercado nos encontramos ahora? ¿Qué patrón deberíamos estar operando? Pues bien, vamos a dejar aquí a Jaimito, porque creo que es muy importante que esté contento, y lo que vamos a hacer es hablar muy rápidamente de cómo se mueven los ciclos de Bitcoin, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones y no me quiero enrollar, pero al final lo que sabemos es que Bitcoin es, de algún modo,
la criptomoneda principal, lo hemos comentado muchas veces. En segundo lugar va Ethereum. Hay mucha gente que considera que Ethereum está sobrevalorado, mucha gente que considera que Ethereum está infravalorado y que debería estar por delante de Bitcoin, pero la realidad ahora mismo con Ethereum no es solo que está claramente por detrás de Bitcoin, sino que es probable que sea sustituido por otra criptomoneda llamada Solana. Esto ya son gustos, son intereses, son perspectivas. No creo que haya una opinión mejor que las demás, simplemente hay formas de ver el mercado distintas y ya está. Pero primero tenemos Bitcoin, luego tenemos Ethereum, que está más para allá que para acá, y a partir de aquí tenemos lo demás. Solana no la podemos equiparar aún con Ethereum, pero tiene ese potencial. Tenemos las mid caps, lo hemos hablado en otras ocasiones, tenemos las small caps, y luego ya tenemos el resto. Y aquí hablo de meme coins, de basuras, de criptomonedas que en ningún momento, pese a tener un proyecto y un potencial, llegan ni tan siquiera a ser small caps por su capitalización de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funcionan los ciclos de mercado? Lo primero que ocurre siempre es que la pasta va a Bitcoin. ¿Por qué va a Bitcoin? Pues porque cuando está subiendo el mercado, lo que se habla en las noticias no es sobre la narrativa Solana, se habla sobre criptomonedas, y de criptomonedas sabemos poco las personas que no estamos dentro del mercado. No es que me esté metiendo yo dentro del grupo, pero si yo soy una persona que no está invirtiendo en criptomonedas, yo sé poco sobre criptomonedas y lo único que sé es sobre Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Y lo sé simplemente por lo que me han dicho en las noticias. Con lo cual, yo, que no tengo ni idea y veo que una criptomoneda llamada Bitcoin está performando 10 veces mejor que el SP500, que es donde el del banco me ha recomendado que meta mi pasta, vengo al mercado y digo, compro Bitcoin. Con lo cual, el dinero siempre empieza por Bitcoin. A partir de Bitcoin vas conociendo otros proyectos, te vas interesando un poco más y rotamos a lo siguiente, y es Ethereum y Solana. Eso no significa que Bitcoin deje de subir. Esto significa simplemente que Ethereum y Solana suben mucho más que Bitcoin. De hecho, si ponemos el siguiente gráfico, este de aquí, vamos a Market View, ponemos el gráfico de Ethereum contra Bitcoin, veremos que en este gráfico hay muchas fases de mercado donde Ethereum sube más que Bitcoin. Esto es Ethereum contra Bitcoin. Cuando este gráfico sube es porque Ethereum se comporta mejor que Bitcoin. Y si ponemos Sol BTC, es decir, Sol contra Bitcoin, a ver cuál podemos utilizar que sea mejor. Aquí tenemos, hay muchas fases de mercado donde Solana se comporta mejor que Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque Bitcoin sube 4 y Solana sube 15. A partir de aquí entramos en una zona de beneficios potenciales donde todo el mundo está ganando dinero porque todo está en máximos históricos y ya empiezan las locuras. Mid caps, small caps, meme coin. Bueno, pues como tenemos tanto dinero, nos da igual invertir en otras. Lo que hace levantar claramente la capitalización de mercado de esto de aquí. Y empiezan a salir nuevos proyectos que quieren mejorar la small cap de turno, quieren replicar la Solana de turno, meme coins que se replican entre ellas, historias en vinagre que hacen que el mercado entre en una disposición de miedo por no estar en todos los proyectos y claro, pues eso lo que finaliza es con la última parte del mercado alcista y para abajo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el ciclo vuelve a empezar. Claro, ¿ahora en qué punto de ciclo nos encontramos? Estamos en este de aquí, estamos en este de aquí, estamos en este de aquí. Pues lo podemos analizar del siguiente modo. Y es que si venimos por aquí, hay un gráfico, vamos a bajar Crypto YouTube, que se llama Others. Others simplemente lo que hace es valorar la capitalización total del mercado de criptomonedas excluyendo el top 10. Others se está comportando bastante bien. ¿Nos interesa ver cómo se comporta Others como tal? No. Nos interesa ver básicamente la comparativa de Others respecto a Bitcoin, con lo cual vamos a utilizar el gráfico de Others para dividirlo entre, ponemos división, BTC, entre BTC USD y nos va a salir el siguiente gráfico. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que estamos en un punto de mercado donde el gráfico de Others versus Bitcoin está formando este movimiento impulsivo. Llegamos a una parte final de todo este mercado bajista de Others Bitcoin donde el top 10, no, del top 10 para abajo se comportaba mejor que Bitcoin porque Bitcoin caía menos, simplemente. Vivimos un mercado bajista. Y actualmente, dentro de este mercado alcista, Others se está comportando mejor que Bitcoin. Así que, a grandes rasgos, estamos viendo que en el punto actual de mercado, y desde hace ya meses,
desde el top 10 para abajo se está comportando mejor que Bitcoin. ¿Pero qué está haciendo Bitcoin? Subir. Eso significa que están subiendo más que Bitcoin. ¿Nos dan las pistas suficientes? La respuesta es no. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Meter encima de la mesa el gráfico de Others. No, perdón, vamos a meter primero el de Bitcoin. Vamos a poner encima de la mesa el gráfico de Bitcoin, de color naranja y en una nueva escala de precios, y el gráfico de Others, de color azul y en una nueva escala de precios también. ¿Por qué? Porque en base a estos dos gráficos analizaremos qué es lo que está ocurriendo de forma más detallada. Así que vamos a ir punto por punto analizando los inicios y los primeros meses de los anteriores mercados alcistas, viendo el final del mercado bajista anterior y el inicio del mercado alcista posterior, para ver cuál es el comportamiento que hay detrás del mercado de criptomonedas, analizando el gráfico de Bitcoin, analizando el gráfico de Others y analizando Bitcoin de color naranja, Others de color azul y analizando la comparativa entre Others Bitcoin. ¿Por qué? Porque en base a esto podremos determinar de forma totalmente objetiva si estamos aquí, si estamos aquí, si estamos aquí o si estamos aquí. Así que vamos a ir directamente a ello y vamos a empezar por el primer mercado alcista de este gráfico que tenemos, pues, historia desde el año 2015. Y bueno, más allá de esto, toda esta parte inicial, estamos analizando las líneas, era mercado bajista. Llega un momento, como podemos comprobar, en el que Bitcoin, en este preciso instante de aquí, deja de caer. Bitcoin en color naranja hace un mínimo aquí y lo siguiente ya es un mínimo creciente. Aquí lo tenemos. De entrada podemos ver que mientras Bitcoin está haciendo mínimos crecientes, Others lo que está haciendo es mínimos decrecientes. Pero no solo eso, sino que luego Bitcoin vuelve a formar un nuevo mínimo creciente, aquí lo tenemos, y Others vuelve a formar un nuevo mínimo decreciente. Así que tenemos dos mínimos decrecientes en Others, en el mismo momento en el que Bitcoin ya está formando mínimos crecientes, dando paso a la finalización del mercado bajista. Por eso, precisamente, en la comparativa de Others contra Bitcoin, nos damos cuenta que en esta fase de mercado bajista, Others se comporta peor que Bitcoin porque está cayendo. Pero no solo eso, sino que Bitcoin ya no solo ha dejado de hacer mínimos decrecientes y está haciendo mínimos crecientes, sino que ya ha roto los máximos anteriores, línea de color naranja, nos encontramos aquí, con lo que ya ha iniciado el mercado alcista, pero Others contra Bitcoin sigue cayendo, porque Others se sigue comportando claramente peor que Bitcoin. ¿Y qué es lo que tenemos a continuación? Que, pues literalmente, vamos a calcular el tiempo, literalmente 189 días después, Others dice, vaya, si Bitcoin ya está en mercado alcista, ¿qué hago yo cayendo aún? Es hora de dar la talla, es hora de igualar esta ecuación. Entonces, Others despierta, se iguala con Bitcoin y no solo eso, sino que empieza a comportarse mejor que Bitcoin. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque si analizamos el gráfico de Others Bitcoin, nos damos cuenta que Others sube, el gráfico sube, y ambos activos están comportándose mejor dentro de un mercado ya alcista. Con lo que lo primero que podemos ver es que Others tarda más en darse cuenta de que ya ha finalizado el mercado bajista, que en las primeras semanas de ese mercado alcista sigue dormido, pero que luego se despierta, se da cuenta de lo que hay y empieza a performar mucho mejor que Bitcoin, formando esos claros movimientos ascendentes, hasta que llega un punto en el que ya a mitad, un poquito antes igual, de mercado alcista, antes de la mitad, no nos engañemos, justamente en este periodo halving, aquí tenemos una línea que no sé si se ve correctamente, pero la voy a poner de otro color, una línea blanca. Esta línea de aquí lo que marca es el halving. Esto fue el halving de Bitcoin. Entonces, justamente en este momento de mercado hay el halving y ¿qué es lo que ocurre? Que Others Bitcoin inicia un movimiento correctivo. Inicia una gran corrección dentro de ¿qué? De primero, que Bitcoin corrige menos, porque Others Bitcoin está corrigiendo mucho más, y de segundo, que Bitcoin, fijémonos el momento en el que Bitcoin ya arranca después de esa corrección, este punto de aquí.
Others aún está en la línea azul formando una caída. Con lo que no es que caiga más Others que Bitcoin, sino que cae durante más tiempo. Hasta que finalmente el mercado alcista finaliza con, evidentemente, el comportamiento de Others contra Bitcoin mucho mejor, mucho más alcista. Vamos a analizar rápidamente el segundo mercado bajista que tenemos en este caso. Nuevamente, ¿qué es lo que podemos comprobar? Podemos darnos cuenta de que Others Bitcoin se está comportando mal o se está comportando peor durante todo el mercado bajista, con sus impulsos y sus pullbacks, y que hay un momento en el que arrancamos en ambos activos, hay una primera fase de comportamiento donde Others sube más, pero nuevamente enseguida Others se empieza a comportar peor. ¿Esto es por lo que ocurrió en el año 2020? No, porque lo del año 2020 ocurrió aquí. Y Others Bitcoin empieza a comportarse peor aquí. Con lo cual, más allá de que en las primeras fases más rápidas de mercado alcista Others despertara un poco antes o formara un pequeño movimiento impulsivo, enseguida vuelve a caer por debajo de Bitcoin, replicando el mismo patrón que vivimos en el mercado alcista del año 2015. Más allá de esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el mismo patrón de comportamiento. Tenemos un patrón de comportamiento en el que Others Bitcoin cae en esas primeras instancias de mercado alcista hasta que dice, oye, que ya estamos en mercado alcista, que Bitcoin se encuentra ya cerca de los, pues no sé exactamente en qué punto estaba, pero que Bitcoin ya está en máximos de todo este mercado alcista. Igual es momento de que arranquemos. Y justamente, ¿qué es lo que ocurre? Others Bitcoin, aquí lo estamos viendo, inicia un movimiento alcista que alberga tanto el arranque del mercado alcista antes de que se formara la corrección por lo que vivimos a principios del año 2020, como ese comportamiento durante el año 2020. Y nuevamente en la etapa halving, que la tenemos aquí exactamente, la voy a poner de color blanco, ¿qué es lo que vivimos? Pues un movimiento donde más allá de formar un movimiento ascendente, se forma una gran corrección. Others Bitcoin cae. ¿Por qué? Primero, porque Others corrige más y segundo, porque Bitcoin arranca antes. Y mientras Bitcoin, fijaros, ya había roto claramente los máximos anteriores, Others aún estaba dentro de todo ese recorrido alcista. Fijaros el punto en el que Bitcoin rompe los máximos anteriores. Aquí. ¿Qué estaba haciendo Others? Intentando romperlos. Others no lo rompe hasta aquí. Y eso es lo que se genera en ese punto de mercado. ¿Cuál es el punto de mercado actual? Pues lo mismo que hemos vivido hasta ahora. Punto número 1. Bitcoin deja de caer, arranca con fuerza. Fijaros cómo dentro del mercado alcista, que empieza aquí, o aún está en mercado bajista, pero como que ya desde ese punto se forma el mínimo y el precio empieza a subir. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una primera fase donde Others se comporta mejor, porque sube más. Pero enseguida, ¿qué es lo que pasa con el gráfico Others Bitcoin? Que vuelve a caer. Y ya en junio del 2023, cuando Bitcoin había subido un 180%, Others dice, oye, que ya estamos en mercado alcista, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Y empieza a comportarse mejor. Y es justamente el mismo punto de mercado que vivimos en el año 2019 y es el mismo punto de mercado que vivimos en el año 2015. Y nos encontramos literalmente antes del halving, como en 2015-2016, que fue el halving, 2020, que fue el halving, y 2024, que será el halving. Y adivina, ¿qué es lo que está haciendo Others Bitcoin antes de ese halving? Subiendo. Del mismo modo que estaba subiendo dentro de todo este año 2019 y dentro de todo este año 2015. Respuesta y resumen de todo esto. Ahora mismo Others Bitcoin se está comportando mejor porque está subiendo. Estamos en una de esas fases finales, según lo que hemos visto anteriormente, pero lo hace de forma desacelerada. Lo estamos viendo que está subiendo, pero no está subiendo con fuerza, lo está haciendo de forma desacelerada. Y sabemos que normalmente viene una fuerte corrección de este activo, lo que hará que Bitcoin se comporte mejor. Es decir, ahora mismo nos encontramos en una de estas fases de aquí, porque Others Bitcoin se está comportando mejor, porque está subiendo. ¿Es una de estas fases de aquí? No. Ethereum y Solana no están más abajo del top 10.
AVAX, la última vez que lo he mirado, Avalanche, es la criptomoneda que marca la diferencia. A partir de Avalanche para abajo ya entramos a analizar este gráfico de Others. Entonces nos encontramos en una de estas fases de aquí y en una de estas fases finales, según lo que hemos visto anteriormente. Así que estamos literalmente a las puertas, según lo que hemos visto hasta ahora, de que el ciclo se reinicie y vuelva a ponderar Bitcoin por encima de las demás. Entonces, ¿qué pasa si nos ponemos a hacer DCA ahora? Es muy importante comprender correctamente todo lo que hemos comentado aquí. Es muy importante, porque si no, no tiene sentido el resto del vídeo. Pues que si nos ponemos a hacer DCA ahora, estamos bloqueando nuestro dinero en una fase de mercado equivocada. Y con el precio de Bitcoin en máximos históricos, además, por cierto, costándole romper esos niveles de máximos históricos. ¿Significa que no vamos a ganar dinero si ahora mismo hacemos DCA? No, no significa que no vayamos a ganar dinero. Seguro que ganamos a largo plazo. Pero, ¿por qué tú no inviertes en Ethereum? ¿Por qué no inviertes en Ripple? ¿Por qué no inviertes en Solana? ¿Por qué no inviertes en TON? No inviertes porque están del top 10 para arriba. ¿Significa que no vas a ganar dinero con estas? No, no significa eso. Significa que vas a ganar mucho menos dinero si estás haciendo DCA en estas o si estás haciendo DCA. ¿Por qué? Porque no estás teniendo en cuenta el coste de oportunidad. ¿Qué es el coste de oportunidad? No entender esto de aquí y ponerte a hacer DCA como Jaimito. ¿Qué hace Jaimito? Hace lo mismo siempre, porque no sabe lo que está haciendo, porque no tiene su patrón identificado. ¿Es momento de hacer DCA aquí? No, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque el coste de oportunidad significa que el dinero que bloqueas haciendo DCA no lo estás rentabilizando mucho más con otro tipo de actividades que deberíamos estar llevando a cabo ahora, desde hace ya meses, pero ahora y durante los próximos meses. ¿Dónde está ahora la oportunidad? En entender cómo se mueve una criptomoneda y en saber que del mismo modo que en mercado alcista hasta un mono gana dinero, porque hasta un mono ha estado ganando dinero durante todo el mercado alcista de Bitcoin, voy a eliminar esto y esto, porque lo único que tenía que hacer ese mono era poder pasar un KIC, o ni eso, porque durante todo el año 2019-2020, que fue el último gran mercado alcista, en esa época no se estilaba tanto el KIC, precisamente. Pues el mono no tenía ni que pasar KIC, tenía que darle a una tecla y ganar dinero. Pues del mismo modo que hasta un mono gana dinero en mercado alcista, hasta un mono gana dinero cuando llegamos en ciertas fases de mercado, que es justamente donde estamos ahora. Hasta ese mismo mono puede ser capaz de ganar dinero haciendo trading. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente, y es que si entendemos cómo se mueve una criptomoneda, lo hemos tratado también en otras ocasiones, y es a través de impulsos y pullbacks, o mejor dicho, cómo se mueve un activo, que es a través de impulsos y pullbacks, pero entendemos cuáles son las características propias de una criptomoneda, del mercado de criptomonedas, veremos que una criptomoneda, mientras un par de divisas hace esto, una criptomoneda ¿qué hace? Hace esto. ¿Por qué? Porque el mercado de criptomonedas está poco regulado. Punto número uno. Que esté poco regulado hace que sea mucho más fácil entrar. ¿Entrar a quién? A gente como tú, gente como yo, es decir, gente normal, pero a gente principiante, que no se entera de nada, pero también a gente que va con malas intenciones. Gente que lo que quiere es estafar a otras personas, con lo cual esto genera que las barreras de entrada sean menos y sea mucho más fácil de manipular. El mercado de criptomonedas es mucho más manipulable y dentro de la manipulación y de la mala manipulación entra en juego la volatilidad. Y como la estructura siempre es la misma, todo el mundo gana dinero con la misma estructura, con esta pauta básica, lo gane antes, a contratendencia, después, a corto plazo, a largo plazo, da igual, todos operamos lo mismo. Pues lo que ocurre con las características del mercado de criptomonedas es que altera la pauta básica y pasamos de esto a que mientras el euro dólar ha hecho un impulso y un pullback, ADA USDT ha hecho 4 impulsos y 4 pullbacks. Entonces, ¿cuál es el patrón que buscamos? Lo que estamos buscando es un movimiento impulsivo, punto número 1, una corrección en otra temporalidad distinta, ahora lo veremos,
una ruptura en una temporalidad aún más inferior y una continuación al alza para aprovecharnos de este movimiento dentro de esta estructura de aquí. Por ejemplo, y lo vamos a poner muy fácil vamos a utilizar un ejemplo general, pero podríamos poner en práctica muchísimos más ejemplos. Ejemplo, DOT USDT. Polkadot, una de, al menos en mi opinión, mis criptomonedas preferidas. Polkadot es una de las criptomonedas que más he estado holdeando, que he estado acumulando durante este mercado bajista. Ya lo visteis durante la serie de vídeos donde explicaba qué es lo que estaba comprando, cuándo, cómo y por qué. Y ahora mismo, pues Polkadot, yo no he vendido nada, ni lo pienso vender porque lo quiero llevar a largo plazo. Pero bueno, esto de aquí extrapolado a Polkadot. Pondré únicamente un ejemplo para que todo el mundo lo vea. ¿Qué es lo que tenemos? Movimiento o tendencia alcista en gráfico semanal. ¿Qué está haciendo este movimiento o tendencia alcista? Rompiendo ciertos niveles de soporte y de resistencia, sobre todo. ¿Por qué? Pues porque dentro de una tendencia alcista lo que hacemos es romper resistencias. Si no hubiera tendencia alcista, no romperíamos la resistencia y volveríamos para abajo. Por ejemplo, XRP USDT muy rápidamente estuvo durante mucho tiempo sin romper las resistencias. Por eso no había tendencia alcista. En el caso de Polkadot, clara tendencia alcista, doble suelo, impulso, pullback. Rompemos niveles de resistencia, estamos ahora formando ese pullback. Hemos estado hablando de esta situación. ¿Vamos a ejecutar en esta temporalidad? No. ¿Por qué? Porque sabemos que el mercado se mueve así, con pullbacks muy rápidos. Entonces, estamos viendo un pullback en gráfico semanal. ¿Qué pasa si bajamos a gráfico diario? Que este pullback se verá como un gran impulso y un pullback mucho más desarrollado y lo podremos operar. Con lo cual, bajamos de temporalidad, gráfico diario, y nos damos cuenta que Polkadot está formando un patrón de triángulo. Adivina qué, patrón de continuación. ¿Qué es lo que buscamos? Ejecutar movimientos o ejecutar compras a largo plazo, o en day trading o en swing trading, da igual, cada uno que elija su temporalidad, pero buscamos, no en spot, muy importante, buscamos operar movimientos de continuación. ¿Cómo los operamos? Bajando una temporalidad más a temporalidad horaria y esperando que se forme algún tipo de estructura, como un canal, un triángulo, una cuña, y que podamos determinar que en el momento en el que se rompa esa cuña en gráfico de una hora, será, si es que mantenemos la zona de soporte diaria, porque se está rompiendo una estructura de continuación en gráfico de una hora, en la parte final de una estructura de continuación en gráfico diario, en un movimiento alcista de gráfico semanal. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que buscar. En esto es en lo que nos tenemos que focalizar. La dificultad de esto no reside en lo que tenemos que ejecutar, reside en detectar cuándo es el mejor momento. Pero es que yo ya te lo estoy diciendo, es ahora el mejor momento. Y si no me crees, te lo voy a enseñar gráficamente para que te des cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces voy a eliminar todo esto para dar un poco de espacio y volvemos al ejemplo de Jaimito. Imagínate que Jaimito tiene $10.000, lo hemos comentado antes, tiene 10.000 de dólares, ahí lo tenemos, vale, perfecto. Y dice que el 80% lo dedica a la inversión y el 20% lo dedica al trading, que es de lo que estamos hablando ahora mismo. Ve que la narrativa de Solana está muy fuerte y vamos a decir que invierte en Solana, qué sé yo, en octubre del año 2023. Vamos a poner así. Creo que estaba sobre el nivel de 30, ¿no? Solana. A ver, espera un momento. Vamos a ponerlo por aquí. Invierte en Solana, que la tenemos por aquí. Ahí está. En octubre del año 2023, cuando está en un nivel de 30. Más o menos invierte por aquí. Perfecto. Jaimito ve la oportunidad por la narrativa de Solana e invierte aquí. Y como está invirtiendo en muchas cosas, decide invertir $500, es decir, un 5% de su patrimonio. $500 es el 5% de 10.000 y lo invierte en Solana. Y ahora pongamos que con el 1% de esos 10.000 tenemos aquí 5% en Solana. Perfecto. Y vamos a meter un 1%. Aquí lo tenemos. Lo que hace, y ponemos un 1% porque es un tío muy conservador, ejecuta una posición
detectando el patrón del que estoy hablando. Por ejemplo, ejecuta el trade que ya hemos comentado en otras ocasiones de Sol USDT. Justamente aquí, exactamente aquí, vimos un patrón que es literalmente lo mismo de lo que estoy hablando de Solana USDT, ¿no? Y ejecuta con el 1% porque es un tío muy conservador y porque a él le gusta más la inversión, por eso dedica el 80%. Con esa inversión a largo plazo, ahora, ¿cuánto estaría ganando? ¿Cuánto ha subido Solana desde entonces? Vamos a subir. Bueno, ha llegado a ganar un 580% prácticamente. Con esa inversión a largo plazo está ganando $2.900, porque hemos subido más o menos un 500%. Perfecto. Pero, ¿cuánto está ganando con el trade que ha ejecutado? ¿Cuánto está ganando con este trade en Solana USDT? Pues si vemos el recorrido actual de Solana contra USDT, vemos que, vamos a ponerlo en el máximo también, un poquito más para abajo, que ha subido pues más o menos un por 12, por 13 aproximadamente, que son pues ciertos niveles donde ha llegado a cotizar, ¿no? ¿Cuánto estaría ganando habiendo invertido $100? Porque hemos dicho que es el 1% de 10.000. Estaría ganando 1.200. Con esto serían 2.900, pero con un trade serían 1.200. Pero es que recuerda, es un trade con el 1%. 1.200 por 2 son 2.400. Con el 2% ya estaría ganando prácticamente lo mismo que Solana. Pero es que hay gente que no invierte el 1% o el 2 o el 3 o el 5, que invierte el 10% por trade. Estaría ganando $12.000 únicamente con ese trade. ¿Qué pasaría si en vez de estar aprovechando esas compras a largo plazo que han sido muy fructíferas y que le han permitido posicionarse muy bien en Solana, estuviera invirtiendo su capital en hacer trading teniendo en cuenta estas oportunidades de mercado? Lo he comentado, llevamos meses disfrutando de estas oportunidades y quedan meses, incluso año y medio, para seguir disfrutando de estas mismas oportunidades. Y ahora, habiendo dicho esto, lo que te he comentado al principio del vídeo, estamos ahora ya en la sección de únicamente 100 personas. Y es que sí, efectivamente, por primera vez en 2 años voy a permitir que 100 personas puedan formar parte, puedan aprender, puedan entender cómo funcionan estos ciclos de mercado y empiecen a disfrutar y a ganar dinero con la forma más rentable para operar criptomonedas durante los próximos años, para sacar rendimiento de las criptomonedas durante los próximos años. Abajo, en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo, vas a tener un pequeño vídeo de tan solo 10 minutos donde te explico exactamente de qué se trata. Únicamente 100 personas, va a ir por preinscripción. No va a entrar ni una más y seguramente, no te voy a mentir, ni una menos. Van a ser 100. Va a tener que quedarse gente fuera, pero la realidad es que no queremos abarcar tampoco, somos 16 personas encargadas de enseñar, encargadas de estar pendientes de todo el mundo, pero no queremos tampoco que se abulte demasiado esa lista. Así que abajo, en el primer comentario fijado y descripción de este mismo vídeo, vas a tener el enlace para entender mucho mejor de qué estoy hablando, cómo sacar rendimiento de esta oportunidad actual de mercado y cómo aprovecharte de un momento único, ya que halvings hay muy pocos. Este es el cuarto halving y no van a haber muchos más, ya que Bitcoin tiene un supply limitado. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.